South Park es una serie animada de televisión caracterizada por satirizar con humor negro la sociedad, la actualidad y la cultura. Matt Stone y Trey Parker, sus creadores, han logrado a lo largo de 23 temporadas una de las comedias de situación más perfectas y grandiosas de todos los tiempos. En sus parodias y chistes se manifiestan o producen historias y situaciones surrealistas que le suceden a sus protagonistas. ¿Qué es lo surrealista? Lo surrealista es una realidad sobrepasada y la situación más extrema sobre algo, pero, dicho de manera personal, al estar basada en un hecho u objeto real, siempre queda la posibilidad de que suceda. Enfatizo que es una de las series más perfectas porque dentro de sus capítulos suele haber una propiedad esencial que llega a sobresalir de su característico y singular humor, su propiedad filosófica. En más de una ocasión la serie ha mostrado este carácter filosófico por medio de cuestiones y argumentos expuestos por los personajes en sus diálogos. En este video ensayo hablaré de 3 capítulos que guardan relación entre sí. A prima facie o a primera vista no hay un protagonista en la historia, sin embargo se muestra cómo Kyle Broflovsky encara su pasado y esencia judía. El primero de ellos es el 10º de la segunda temporada. En este, el papá de Kyle, Gerald, le dice que hay 2 clases de personas en la sociedad para que ésta funcione, las que son superiores intelectualmente y las que no. Esto equivale a que los que son intelectuales tienen dinero por tener los mejores trabajos, y los que son inferiores no tienen dinero por estar desempleados o realizar trabajos mal recompensados. Después de eso, casualmente el señor Garrison deja como tarea escribir una proposición sobre cómo mejorar el país. Kyle, inspirado por las palabras de su padre, plantea o idealiza un mundo en el que solo vivan los superiores intelectuales, o dicho de otro modo, los ricos. A esta tarea Kyle la titula Mi solución final, en la cual propone llevar a los pobres a campamentos para matarlos y librarse de ellos, librándose así del hambre y la pobreza que hay en el mundo. Cabe mencionar que aquí el título, Mi solución final, es el mismo que adopta Adolf Hitler para llevar a cabo la eliminación sistemática de la población judío-europea durante la Segunda Guerra Mundial. Gerald Broflovsky lee la tarea de Kyle y queda perturbado por la idea de su hijo, dándose cuenta que ha sido culpa de él por transmitirle ideas erróneas sobre la función de la gente y su aporte al mundo. No se necesita saber mucho de historia para comprender que Kyle, de cierta forma bizarra, cómica e irónica, ha emitido el mismo dictamen que Hitler en cuanto a la manera de volver el mundo un lugar mejor, pasando sobre la humanidad y deshaciéndose de las personas que creen que impiden ese mundo perfecto o mejorado. Solo las mentes más retorcidas podrían llegar a imaginar por cuenta propia a un judío elaborando el mismo plan que Hitler, cambiando el objetivo, en vez de judíos, pobres. Pese a ser una situación surrealista, en este mundo donde se han iniciado y librado incontables guerras por razones mucho más ridículas, queda latente una posibilidad, que obviamente espero nunca se dé. Sin embargo, imaginarlo y viéndolo humorísticamente llega a funcionar maravillosamente. Continuando con el siguiente suceso, este ocurre en la temporada número 11 en el 5º capítulo. Kyle se une a Stan para averiguar el secreto de la Pascua, la conexión que se esconde entre los conejos, los huevos y Jesús. Después de saberlo, viajan al Vaticano para rescatar a Randy. Jesús trata de ayudarlos, pero los 3 son capturados. Kyle y Jesús son apresados en una celda diferente por ser judíos y por órdenes del Papa. Para salvar a Randy a tiempo de la muerte, Jesús debe usar sus poderes que solo obtiene cuando no está vivo, por lo que le pide a Kyle que lo mate. Kyle en principio se niega por obvias razones, pero termina haciéndolo, enterrándole una daga en el cuello. Un judío ha vuelto a matar a Jesús. Sin ir más lejos con la sinopsis del capítulo, me parece que lo más divertido es ese momento, por ser bizarro e irónico. ¿Cómo alguien se puede imaginar que una barbaridad ocurrida hace miles de años, pero que siempre está en la mente de la humanidad, deba repetirse nuevamente? En la temporada número 13, capítulo 3, siendo este el último del que hablaré, sucede que el mundo se encuentra en una grave crisis económica y en South Park comienzan a surgir varios profetas que expresan sus ideas sobre qué hacer con el dinero para que todo vuelva a la normalidad. Cuando las cosas empeoran,
Kyle interviene siendo un profeta más, dando su punto de vista sobre la economía. Esta opinión es tan diferente a la de los demás que muchos lo califican como blasfemo y hereje. Para probar que él está en lo correcto, se sacrifica por todos absorbiendo las deudas de todo el pueblo, por medio de su tarjeta de crédito, no sin antes tener la última cena con sus amigos. Esta parodia a la vida de Jesús como profeta resulta perfecta, desde la manera en que todo South Park se ambienta para que todo se vea como Galilea y Jerusalén, hasta la sustitución del Padre por el dinero como nuevo Dios, cosa que es común en muchas personas en estos tiempos, se quiera admitir o no. Dicho todo lo anterior, referente a los episodios, y mi breve opinión sobre cada uno de ellos, falta por formular la siguiente pregunta. ¿Cuál es la verdadera conexión que tienen estos tres capítulos entre sí y cómo podría filosofarse a partir de estos? Me di cuenta que estas historias son cómicas y hacen reír porque cumplen ciertos requisitos que un filósofo francés dictaminó en un ensayo que elaboró sobre la risa. Henri Bergson, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1927, publicó el ensayo sobre la significación de lo cómico en 1899. En él define a la risa como un gesto social que castiga la desmecanización de la vida, es decir, la risa ocurre cuando un objeto no se mueve al ritmo de la vida. Tomando ejemplos que vemos en South Park, un niño actuando como un adulto o un adulto actuando como un niño serán acciones que producirán risas. La risa también es incitada cuando una idea no se adapta a las nuevas situaciones. Es gracioso cuando todos los mexicanos, en vez de seguir viviendo en Estados Unidos, intentan regresar a México y los estadounidenses los detienen e impiden que crucen la frontera para que sigan trabajando para ellos. O cuando los miembros del coro, mariposeando con los niños, en vez de cantar en el festival para salvar la selva, cantan sobre los peligros y accidentes que suceden dentro de ella, incitando a quemarla toda. Asevera Henri Bergson que la sociedad y la vida tienen como ley fundamental nunca repetirse, y es ahí donde los tres capítulos que mencioné anteriormente conforman la tríada perfecta para lo que Bergson filosofa en cuanto a la risa. En cada elemento de la tríada ocurren sucesos históricos que se repiten, con ciertas diferencias, producto de la imaginación de los creadores de South Park, pero esencialmente siguen siendo lo mismo. Es la repetición en South Park, disfrazada de una comedia bizarra o de situación a la que realmente se le atribuye la risa que nos causa como espectadores. Esto rememora aquella frase tan famosa que ha perdurado a lo largo de la historia y por medio de la sociedad humana, que dice: un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es que efectivamente, si un judío no conociera su historia, podría incluso, dadas las circunstancias, llegar a pensar como Hitler, iniciando otra guerra. Es completamente posible, si aquella frase llegara a ser completamente cierta. Sin embargo, existe otra cosa segura que es aún más inquietante. Si la realidad alcanzara al surrealismo, cosa que suele pasar, el que un pueblo o individuo conozca su historia, puede igualmente repetirla, teniendo por necesidad alcanzar un resultado diferente o porque un nuevo contexto sobre una situación previa así lo requiere, tal y como que surja un nuevo profeta que trate de salvarnos nuevamente, sacrificándose a sí mismo. De dicha frase atribuida a numerosas personas, surge un dilema entonces, porque ya se conozca a alguien colectivamente o individualmente a sí mismo, sus circunstancias serán capaces de hacerle vivir lo mismo una y otra vez, ya sean errores o aciertos. Y siguiendo ejemplarmente a lo que filosofó Bergson y que hemos visto que ha sido totalmente respaldado, no tendremos más remedio que reír.